ot kainga i rana tatu i angarina, i tatu pirihako i ro te waha nei, o te ata nei, o te kode ipa, rauai i hangai mo haka take atu i te noho hanga, o ro te roa ero etapa de entrega de información e te kamaiena o nui te noho hanga o te manau mo te estatuto, tātou o te kainga. Angari nai i hangai mo rau mai a ia i te roa era o ro te hare tawana, pehe tawana o tātou o te kainga, he vai mai tōna manau i tōna noho hanga i ro te roa eno o te estatuto. Elizabeth Arevalo, i o rana koe. Bienvenido koe betie, maururu te ronga o i hakunga mai e, komisionao, aroha nui tātou tātou. I komisionao Edgar Hereveri a ia i vari mai e i angarina. Ai roa te tahi komisionao ha aura mai e te hua ai e te roa e pene e kua ia te raua ko i ku ui ko o ai ati o ira rau i tatu mei e angarina, o ire hamata tātou i te hora nei, muri te komisionao Hereveri, i tawana Elizabeth mo. Hamata hi horo ai tātou i te hora o te roa ena. I te roa no te propuesta mana uene quienes minuta mo te estatuto especial i mene angarina, na iroto e kiena penie ines consideración o te ina he hare tawana he o kiro te roa ero o te hete e tana roko mo ha aura a mai te noho hanga na pena. Peira maua e vetie, peira maua na hoi, i runga i te apapainga, o te mana upa i hakatopai, angarina e mahi atu ena ki te mahinga o te kainga, o haka ingiangi, hea te nuna aena, pehe te nuna aena o te gobierno territorial especial pa i ka haktere mai ena i rungi te henua nei, ina kai hahao i te roa ero ro te hare tawana. E ko hetu, i te rahira o te anga, ki te roa ero ro te hare tawana. Te hare tawana ko te noho i ngā, hai huru mauera au tōna haktere i ngā a, hai tara mauera a e hakaunga mai era mai hiwa mo tōna haere, mo tōna apapaingo ta ananga, e ko makenu ngā me era. Me no mai ro te hare tawana, paheroa nei o angarina mau a, he tonga i te anga. Pahere me era i ki era pene ie he trabajo colaborativo entre instituciones. Te roa nei pai o te GTE, o te Gobierno Territorial Especial, he nuna api pai ka hakaporeko mai ena, pahe institución e tahi api, o ira, au, pahe o te hare tawana, he pua i te rima, he tonga, i te rauhuru o te anga o te kainga, i murira nuna a. Peira ana te roa era o te Delegación Presidencial Insular. Peira pai te apapainga. Ia ngaroa nei ararua e ko makenu. Te me no api ko te roa nei o te Gobierno Territorial Insular. E peira maua e ko hetu. Ia te roa nei pai o koe i atu ene vetie te nuna api nei pai hakaporeko mai nei ko te roa era pahe au mai te mahanara era au i ki atu i peni me nei ka poreko mai ena pahe Gobierno Regional e tahi. Me no e hakatopa ki te roa era o tatu kainga, Gobierno Territorial Insular pai cha aura, e te haktere inga ero, haktere mai ena, paheroa mauera a, o te Gobierno Regional o Valparaíso, a tatu i angarina, e muriarau pai tatu e angatuen, e i pai tatu ku i te a mai i runga nei, mai te roa nei o tatu haktere inga, hea pai te kui o tatu i angarina, i te roa pai o raua, e rangi pai ke raua, i te rauhuru o tātou anga, e ui hera i ke raua, ki riwa iho tātou, an haktopa i tātou huru o te anga inu i te kainga nei. Te riwa hoi o te me nei, hak poto te ara, ko ia e koe, porque nanu naa, i nei a, he rao no au i mai te kona nei ki te rua paenga e ro te ara, te aura a, moanga o tātou, peira pai te aura o te ui nei pai o oku, o te roa nei pai o nuna a api nei ka poreko mai nei. Haka poto e haka horo i te anga. Moiangi riwiria i a koa te roa era peni ina korue ko o hako pa e ro te wahero Valparaíso e o koe pehe hare tawana titika ki te roa ero Santiago. E angi maua. I ro te noho hanga o te hare tawana tato o te kainga no o tire e topa ke no a tato pehe rapanu i ro tu u i a o peni. I no kai iei te rawea kai mana o mo popo o mo hao i te me e api a ro te noho hanga tātou. I te roa era pai ki mena ko peni e noho pēra mau a ia. He ataroa hoi mo hao a tātou, i te roa ero te hakiteringa o te hare tawana, ki ro te nuna a api nei, ki ro te anga api nei. E ko riwa hoi i te me era i angarina
Tātou a haretavana o te henua tātou nei o tire, toru ahuru tūmaa pai munisipalia o rungitika o tire no mai ena. Raua e airoa te raua lei tā aura ak tāpura ak here ak tamauera a. Koe ia e koe ia. Mo hanga hoi o tātou mo tō mai mo haha o ki roto kona nei, e tō mai tātou e kamiare i te lei orgánica constitucional de municipalidade. O sea, e uru takoa tātou ki roto wahaere, haka miare, moriva, mo ha o hai me o te haktering o te haretavana, ki roto me nei. Ia, i rahora ia e hoa e koa hoa he ataroa ia tu me nei. Me riva hoi o te roa nei o nunaa nei o te GTE, pa he gobierno regional o insular pa i o tātou maua, e rahiroan hoi me e o roto gobierno regional o Valparaíso, e hakunga ro mai aro te haretavana, i te roa era o te hauhaa tara, ra uhuru pa i te asignación presupuestaria e o maiera, mairot gobierno regional e ha o maiera rot municipalia. Te riva hoi, i te me era, i nei a nei me e ka iena, he ata poto, he ata horo, e he i te pa i e tātou mo pere i ranga hauhaa, tara era, hai hanga nei o tātou, ina pa i o angarina. Angarina, iu hak poto atu. Angarina hoi, aro te gobierno regional de Valparaíso i Urumayena, te haito o te tara o te glosa insulares e añañene tato. Angarina o te delegación te administra. Ramoni hoi, iro te presupuesto o te gobierno regional de Valparaíso e hak to para en Mayena. Kioti e tu uena ra tara kiroto, he puok hakaterero te región de Valparaíso, de gobernador regional, a Ana, te ui, te haaani, te mana upeneye, e hia tara, mo huki mai ki rapa nui. Mo hanga ho i o ona, apo e ko huki mai e tahitara ro te grosa insular. E riva no a ia, porque he atribución no ona. Koe ia e koe. Ia. O ira hoit me nei ya, mo hoi ot me nei ra tara, he urutitika mai ki roto nei si, ki rote roa nei pa i ot GTE, ia hai mot nganu na aena, e hak topa pe he ka mahi aena mo te rauhuru o tatu wanga, o se angarina e ohot ngā korena e rua o tatu kainga, e whananga ki rata ngata, e tūturi ki rata ngata, e mo ki, e hia tara, mo vai mai pa i kia tātou, koe ia e koe ki oti, he wanawananga, ki ngā nu era piti ahuru maono korera ora e no mai era, mo pehiwa mo voto mai pa i a favor, mo ra moniero tatu e no iera, mo tatu ka inga, mo tatu haktere inga. Ia, hai me nei hoi, haka kore, te parehera, wiat me hanga, he aha, hak horo i tatu wagot ka inga, o aro o ngai iro pa hero aena na. Ia, e ngaro e no ngā tara ena pai, tatu kore hopi. Ia, me no nei e tahi. Te aamune o tātou e aamunei ki te hua ai pa i hakarongo mere ki tātou. Mua iei te raua mana o maeha, mua nyange raua pe he te noho hanga o te angaine, e te kamaiena o te propuesta o te estatuto. E horera pa i raua o hangana mo tapura ko ai a ko i te aamu tātou. Aro te roaena mua nyange riveria pa i raua i te roaena o te tara ko i ki mena o te glosa i o ane ki ro te governaori i ro te motua mai ki roto. Moita a tangata riva au moanga i te proyecto, anga riva era proyecto, porque siempre fai aro airo te roero tecnicismo, tu ere kira, ranga moni heo mai. Mero mo te roero nganu ere ina ai te proyecto o ina heanga i te proyecto, ra moni e ko tu tanga mai nei. Peira mo wa te roaene te kamaiani angari. Nai a te rua me e haka au. Kuia te roa me haka au. Me e haka au. I te me era hoi, i pirit koaro mai ki au i te rahiera pai o te matihiti o kui angari ira. He anyangi pai e taua pene i tātou e anga tuena i te proiekto o te rauhuru o te anga. Hanga o tātou mhaktopa e o moanga i rungi te hinua nei. Ki oti, he hakaunga ki a rauera i te me era, i a raua te rahira pai o te tara. Ia i hakunga e hoi tātou ki a raua, tomai pai i raua hiui, haito e haktano ki te normativa e raua i to mai era pa i raua i manau era e i tapura era hei manau era raua o te huru o te rau ka inga. Ina pa i he manau pene i o tātou i rungi motu iti e tahi. Pe ira pa i tā aura, ia. I tu era pa i ki raua te tātou proiekto, no pa i raua hiu i pene i ino he tano ki me ero raua, ia haamata ia, haka nge i mai,
Hamata he ui mai ki tātou he harat me ne o koru e tū nei penei, e ta e tū e no ki te roa nei o mātou i tā ma uena pa i rot mātou lei, ia he uru haka o ia tātou, he pāhono, he kimi hei a amu, mo ki penei e a, ta mātou hoi he territorio especial, ai hoi te whananga o tātou tātou, ai whananga ni te maha nei ko angarina, ia mo tū maua hoi ki rā roa, e tū ki te roa nei sia, moaha, mo parautia. Penei e territorio especial mau a moaha mo to mai pai o tatu i ngā proiekto nei mo to mai pai mo tāpura hai roa nei pai o tatu hai tano nei pai ki rungu te henua nei o ira hoi te rahi o te proiekto e tuuena ki rā he kui i te meera pai ina he tano ki te manau e ki te huru o te henua era pai ko tire no mai ena ia te riva hoi o ngā me nei he riva pai e tātou mo hakatano i hoi o he vai atu e tahi me e pa i piri mai e ki au, ko te roa era o ngā fondo concursable era o te gobierno regional. Ngā me erikiriki era, de 8 millones de pesos. I roto hoi e ki roa penei e airoa pa i me ere ki era base de concurso, base de postulación. Ia, e tu e hoi, koe pa he kore, e tomai pa ko he tai o i te base, he takea e koe penei e airoa te me e ko tano mo tātou henua, e ko riva mo tātou henua, he uru haka au ko he whananga ki rā ngā nuu, he haka mā e hariwa riwa haka au peni a mātou he henua topa kero a mātou tātou a he hua ai ka topa ka oho, kau i mai pehe tātou an haka tano i me nei ki te roa nei, ia, i te rahi e roho i o rāua i mera, ina he angiangi tātou parautia, he haka kui atu, ia ngā ke nuu e roho i kua angiangi a, he atu, a whaore atu pai ki te kamiaringo ngā me era, ia, o ira me hanga, he haka kore i ngā tūre era. E, moai, e iro atatou recurso, muru mai arot kona nei, he hei huru nei apa i o tātou, o ngā nupu o hakterena o roto ka iena, he ngai pa i rāua penei e tō mai tātou i ngā me nei, he tarai, hei huru nei, no hanga tātou. O tātou henua. Beti hanga mo kia tu te me kau ki te rawe au te rahi o te hanga, o te manau, ina tātou i te rahi o te matahiti, e noho nei, e here nei ki te gobierno regional, nuku e rora ina nuka i manau mai ki tātou, peni territorio especial o era cultura. E aira te tau laua realidad, e manau era, nuku era ko e manau era ki traua voto, debe que mantiene, debe que prioriza i traua anga, i traua moni. Me tātou ania whanau mine tawana, ko te ngā moniera, ko ngā kompetensia i runga te estructura e vai irit moni, he oho tahi mei ki nei. Mo te gobierno, aru ko te anga, aru ko te hare tawana, mo rā ua e prioriza, mo rā ua e asigna, mo rā ua e manau, i nei ia pe meni ki mene te tawana, e rā ono tui ki nā ki kaukau o te delegación, o i he te gobierno ka intaraera, he whananga, he acuérdate me, he tomi he entrega ro mai ei, ha mata tātou, hakatere, hei manau tātou, hei hango tātou, hei parautia o tātou, ina herei, porque meni hoi ta no he moni mera caballero, sino que he entrega mai de competencia. Ya, i ro te korua kipa o te kodeipa, e toru ministerio ana ko meiena caballena ki te roa ro te GTE, Gobierno Territorial Especial. Cultura, he henua, patrimonio, hauha atupuna. Te tai me era maraua ai hakatere. Nako ki mea ni angarina penea a koe he noho tu noho hanga pai e hoko tahi no ina koe e ko o kiroto nei. Ya. Nako ki meiena e ko ina e tahi rawea mo kamiare i te noho hanga pai airo ate me e ko here ko hoera e ko tana koe mo huki aro te mana u noho hanga tato. Nā te komisionā ki maiana peni e tarimait ngā tāraere o atuera ki ro te kona ro te gobernaor mai ki te GTE. Tu horani tātou e whananga i te maahanga o te tangata moanga i te proiekto. Hai proiekto era pa i te roa o tārai o mai era e hai to era i te rahi rā mo tu mai ki nei. Ta e pa i ki e peni
numera tanto umai o que te abajata ai sino que gira o te proyecto o te nohanga o te ai o te me necesita ir un etkainga aro te raro apa te caer ha uia te ni uiena coraji ai ro te entrega información no pa quiera peni menos hay que me era muy fácil peni o me moni me pero moni hoi o mañana ro te nohanga o te hakatika hanga e pehe ko hia moni ko hanga mo te hapi hia moni ko hanga mo te ruau mo te tangata mo te pereoa mo te ara mo te hatu ya kuia te me ku iani angarina te rahira o ro tiraroa ko te roera peni ina pai kai haka i te tangata i te articulao mo ngiri vai pehe ka te rere pa i rotero e te roe no te municipalidade pa kien i runga i te minuta nei i Aotearoa ero te planificación territorial toru peni raua pa i heanga ananake haritavana suerecao he GTE ananake ka ngaeno moanga i te plan de ordenamiento territorial especial. La plano o te ordenamiento e ai pa i tutara mahakatere koa i te ravea era. Pehe te tara ta e vai o te proyecto mutu mai ki te kainga napa i ki me anahanga mo vai mai he vai mai anta e hanga mo vai mai ina mo wa kwa wata u ki te ara ya te diferencia pai ta igual para isso no sino que titica ki a Santiago ai te me pai mahaka titica rivaria watato ki te wa ai moanya i pe he te terera ka terere ya koruara ro Aotearoa era por ejemplo te plan de ordenamiento ni kimeni etanoro como ha aura me te ro ai te anga hohonu me kiena he plan regional o sea plan de ordenamiento territorial insular Otea. Tatu hoi e tahi no ka inga. Angarina hoi, mai ro te haritavana, e airo apa i te me ere ki era he plan regulador. Ya? Rame e hoi, ko tua ia, ko i te tahi a tatu peni o te hitu o huruma hoi. O tu tau hope aen. Ya, ko tua ia. Ya, kanoko e ka ui, i te angarahi, mo to mai angarina, mo hakatano, ki te roa nei o tatu e hakaterena i angarina pa he tanga api cha aura. Ya, e te kui mo riva o tatou mo hakatano takoa i raroa ero te plan regulador. Mo haito pa i tatou no hanga i runga i te henua nei. Roa era pa i o tatou o hangaroa, e hia pa i haito i pa i tatou i roa. Pene e kui roa te ke hua ai, mo to mai vahi i te rau henua la subdivisiones prediale kiena, y hangaroa. O te aha, i te mera ko tā maua, cuál es el mínimo. E hia, mo rivo o mo vahi. Ki roa i rot sora urbana, e ai chaito tano au mo to mai mo haito una medida mínima. Koe ai koe, ya. E peira ana ngā nua e nai ana ki hangaroa, mo hangat ko vahi te rau henua, e hiro apa i te rua exigencia mínimo ai te haito me peira. Ya, hai mana uhoi o te hakatere inga ora te realidad pa i o tatou e topa ke roa. Ya, ai ki tupa i tatou ki te roa nei, he riva e tatou mu i pe he tatou e hanga nei, mo haito i tatou henua. Koe ai koe, koe hoi cho honu me nei, angrina hoi e roa te plan regulador. Y ahí apa y te tahi instrumento de planificación y ahí a nivel regional tiene que actuar para tatu kirun te nuanei. Te riba hoy menei kiu i tatu pe mua ka hoena moanga esta planificación esta mauno mote haritavana mote delegación mote GTE moi esta no instrumento chaura o hihihiro. Okay. Ai ko peira pa chaura os menei. Ita tu hen au hoi hangaroa e tien banangat ko rungi te roa era pene i te anhoi pene me ele kiena he traspaso de competencia na pa ikwana ai ko runga e toru principalmente ka vai maiena i runga nei hoi rungi te proposta e kiro a pene ye koro iti ha mata he vai he mai ai e te nu ero nivel central i te tahi competencia que atatou pe mua y arame e hoi e hay un mecanismo. Es igual que los gobiernos regionales. Mohan hoy un competencia de tahi
no i e koe, no i e koe, moriva mo haktopa mai, ki oti haktopa mai e, napa i tama ua i roto nei te koa pene, mo hango tatu mo traspaso mai te competencia de una institución en particular, o un ministerio en particular, tiene que venir amarrado de un presupuesto. O vai no mai tahanga, hai pura ingoa no, e ko vai mai te tara. Pero era 21.070. Ai pai ko tama ua i roto. Mene hui a koe hanga tui na mkia tu. Ia tu etahi ejemplo. Cernatur. Tato pa ianga roa i te anga turita. Ai hui tatu piha o Cernatur no mai ana. Marerere. Katahi ana. Depende de la regional. Karua, ina tahitara. E ina tahi hangu, moriva o ona, mo i pehean hakatere i te roa tūritaera i nungu te henua nei. E ina he poder de fiscalización takoa, porque ina he hakunga mai meira te au haa. E te tangata, moraroa, mo moriva ona mo hakatere i nungu te henua nei. No hablamos de fiscalización. E oho ia, fiscalización del servicio turístico. Ya. Ina hoi o nei, ina he atribuciones pa i o ona i nei angrina. O te aha, porque ranga nu a i te región o Valparaíso. Ya, mo hago ona moanga tahime e no i nuero Valparaíso. Mo mai mo ina maua, mo ia e ko peiro hoi me ya. O ira hoi tatu e hanga na mo tu ki te roa nei, mo haka pa ko mai a tatu mai Valparaíso e moriro ona hoktahi no mo haktere ia, hoktahi no hai mana uero ona he huki mai hai moniera e vai era Valparaíso e tahi parehe mo nei. Moriva ona mo haktere i to ona piha. E tahi ana, e tahi piha, i ro te rahiero, ngā piha tātou aina i te mai ana tātou, e haktere ni nui te henua nei, e ina rāua, ina he tāra, ina he tangata o rāua, o ira e o tātou Valparaíso, e no noi hei reunion, nā pa i piri atua ki a koe, rā huru pa i te vese, e tuena ki rā, e reunion pa i tātou ki rā, aika no ino iho, te riva hoi o ngā me nei, he riva e tahi no kona, e moha aputu, i ngā me tātou nei, koe ia e koe peiran hoi matu pa mairo te hare tawana i anganina, kua ngā matu i te convenio, ejemplo haka uetai, convenio con Cernamec, Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Haktopa mai, i te programa ki rungi te henua nei. No matu hiu i te apapaingo te hakteringa o rā programa i runga nei. Ina pa i rau o nei, e oho au ki rā, o e oho mai rā vi ek nei, moriwa matu, muhere e motonga i matu wanga i rote matu wanga. Me no, he vai mai pe i te parau, he ki mai ait me o korua moanga, he no hoi tau he tai o he ui, te huru o te anga nei, ina he tano, mo te huru nei o tatu tangata, o tatu ngā vi. E koriva hoi ki upene, e koriva o matu mo hakamiare iti, e atoi, e riva no kom hakamiare iti, e i rote roa, e rote prautia, ta e peira. E peira an hoi, he vai tako mai te tara, ai te tara, he hakunga atu matu mo te programa nei. He no hoi ko hiu i tara, e ko tano mo kontrato e tahi no tangata, ko e koe, o ira hoi te roa nei o e ki atuena penei e, mo tūpa i tatu ki te roa nei, he riva tatu i roto ngahi nei o te programa, o ngā piha institucional tatu anei, mo i e tatu, mo hakatere, e hai mana umau nei a, e hai huru mau nei a, mo tano ki nui te henua nei, pe iwa i tia aura. Ko no hanga tau i rote rone o te plan de ordenamiento territorio especial, ai roa te bahaiki ena de la intervención relevante de la municipalidad y de los ministerios de vivienda y urbanismo y de la defensa nacional en lo que se refiere al borde costero. Dicho plan deberá enmarcarse en la política nacional del uso del borde costero y considerar las atribuciones de la directa mar. Penei tera panui i hakatopa i tera manau i ta ea nyenyei o koa nyenya ka i te mem korua hakititika mai penei ka hope ane mo te directa mar e o me ki me ki au ane kutanu au moho mohi kai tano ane kutanu au mahakatu i tau karpa kai tano pe ira maua te no hanga ne tano rokoru mo hakatitika. Betty, mira, yo quiero volver a tocar el tema del plan y las competencias que tiene la municipalidad actualmente que se va a traspasar a este gobierno del territorio. Lo que va a producir es la unificación de todos los planes que existen en la isla. El plan de manejo del parque, el plan de manejo de las áreas marinas protegidas, el plan regulador, se va a unificar, se va a construir una sola mirada y obviamente cada uno tiene que tener las competencias y las atribuciones y los presupuestos para la implementación.
o sea, va a ser mucho más rápido. Nosotros con los planes, por ejemplo, el plan regulador, para su tramitación es un proceso larguísimo, engorroso, burocrático. Desde el 71, ¿cierto? Si no cumple hasta el último coma, no entra en funcionamiento, porque así rige la ley. En este caso, las atribuciones va a pasar este gobierno del territorio en conjunto con los entes que tienen, ¿no es cierto?, en el territorio, que tienen planes, se va solamente una unificación. Por eso dice que en el caso de la construcción del plan ordenamiento territorial, cuando se va a hablar del plan entra Coronullo, Tebaicaba y Maugenúa, porque también el parque tiene que entrar dentro, la mirada que tiene el parque, los planes que tiene el parque, estos dos entes tienen también que converger en un solo plan, ¿no es cierto?, que permite, porque las instituciones públicas, las instituciones políticas en la isla, de una u otra forma estamos como muy conectados, entonces por lo menos hay que construir un plan, hay que tener esa visión de que se va a ordenar el territorio con un solo plan. A plazo largo, entonces, porque si el plan regulador dura desde el 71... bueno, la idea no, porque ahora sí entra en funcionar. O sea, ¿eso garantiza que va a ser mucho más rápido? Es mucho más rápido la tramitación y la aprobación, obvio, porque las competencias va a pasar este gobierno, por eso le dice la construcción, acuérdate que esto es una ley constitucional, le entrega las facultades y las competencias para crear un solo plan. Entonces, obviamente, la tramitación, basta con que los planes se converjan, ¿no es cierto?, y los compromisos, y se construye con los entes que corresponden, y después se define y se aplica como un plan, y ahí tiene que venir buscar los presupuestos. El municipio tiene que cumplir su rol, por ejemplo, el ordenamiento de la zona urbana, lo que corresponde, el parque ellos tienen fondo para, cada uno tiene que ir implementando el plan, y que en definitiva va a ser un plan unificado, consensuado, pero en la práctica va a ser mucho más rápido en la implementación, y que la ley permiten, ¿no es cierto?, a este gobierno para que se unifique un solo plan. Hay que ver. Y también, no solamente la posibilidad también de la implementación de los planes, por eso se habla de otros ministerios, que el GTE, después que se crean estos planes, aparte del presupuesto que corresponde a cada uno, por ejemplo, el municipio tiene su presupuesto anual que viene en el presupuesto nacional, pero permite también el GTE trabajar en conjunto con la delegación para levantar proyectos, lo mismo que hace el gobierno regional. El gobierno regional no solamente vive de los presupuestos asignados dentro del presupuesto nacional, sino que también tiene un equipo que formulan proyectos para bajar desde los ministerios. No sé si me entienden. Respecto del plan territorial unificado, a mí me parece ideal, para que tengamos una misma visión y una visión integral de la isla, del territorio. Tenemos que tener una visión isla, en conjunto, desde toda la institucionalidad en su conjunto. ¿Para qué? Para no toparnos. Y voy a dar un ejemplo sencillo. Hoy día, al ser comuna y también al ser provincia a la vez, porque seguimos perteneciendo a la región de Valparaíso, por ejemplo, tenemos consejo, los COGRID que se llaman, los consejos, ¿no es cierto?, sí, de desastre, de riesgo y desastre, ¿no es cierto?, en caso de cualquier emergencia que suceden para los tsunamis, etcétera, y otras emergencias y otros desastres que ocurren. Entonces, hay una mesa comunal y hay una mesa provincial. Y al final, son la misma gente. Y son exactamente las mismas personas. Entonces, una tiene su agenda donde se junta un día en el mes, o cuando ocurren obviamente situaciones que lo ameritan, y lo mismo por el otro lado. Entonces, la idea es que no perdamos tiempo, no dupliquemos funciones, ¿no es cierto?, ahorremos tiempo y tengamos una mirada unificada. Porque la idea en esto es que finalmente saquemos lo provincial del territorio. Esa es la idea, finalmente, porque aquí, finalmente, todas las instituciones estamos atomizadas, ¿sí? Y al final nos vamos topando entre nosotros mismos. Entonces, la idea es que estos planes, en definitiva, puedan ser lo más
unificado posible y sea un instrumento referencial para todos. No quedó claro como la intervención relevante de la municipalidad y los ministerios de vivienda con urbanismo y defensa nacional cuanto al borde costero. En cuanto al borde costero, aquí lo dice bien. Quizá ahí, por ejemplo, considerar atribuciones por la directa mano. Hoy día tengo entendido que las concesiones de uso del borde costero se pagan. No sé, no estoy en conocimiento. Se paga, las concesiones son entregadas por el Ministerio de Defensa. La concesión del borde costero. Se considera... Por ley corresponde al Ministerio de Defensa las concesiones entregarlo. Pero en la práctica, el Ministerio de Defensa... Mira, todo lo que estamos hablando, en definitiva, ya está en ejecución en la isla. Por ejemplo, le llega una solicitud al Ministerio de Defensa, una concesión de un kiosco X. Ya. Por ley, el Ministerio tiene que evacuar la conformidad o no la conformidad. Pero sin perjuicio de eso, el Ministerio tiene que preguntar. Acuérdate que la subcomisión tiene una facultad consultiva. Sí, sí. Que también la ley obliga a los ministerios. Entonces, no, en la minuta dice que el tema municipalidad, por eso quería que la Tabana pudiera dejar claro a qué se refería eso. Se refería a toda la parte del borde costero que está en uso comercial. ¿Por qué lo menciono? ¿Por qué menciono el tema del borde costero? Primero porque la propuesta establece que para las personas del pueblo Rapa Nui no se va a considerar obviamente el pago de la concesión. ¿Y por qué eso es tan importante también? Porque hoy día, desde las patentes municipales, ahí llega un nexo a la municipalidad, porque tenemos solicitudes de patente desde todos los establecimientos, ¿no es cierto?, comerciales que hay en el borde costero. Y uno obviamente de los requisitos que se exige desde la municipalidad es que tú tengas tu terreno en regla. Claro. ¿No es cierto? Sea concesión o sea también de otra naturaleza, digamos que esté al nombre por lo menos de aquello que arrienda el local o del mismo dueño, ¿no es cierto? Y eso es justamente una de las dificultades con las cuales nosotros nos hemos encontrado. Entonces la idea es que esto lo conversemos y lo ajustemos justamente a nuestra realidad. ¿Para qué? Para no interferir justamente en el buen desarrollo económico de la comunidad. Entonces, sí existe la posibilidad y la necesidad de haber algunos cambios en cuanto al tema municipal en nuestra comuna, entonces. O sea, referente a eso, a lo que hablamos al inicio. Pero de eso que se soluciona efectivamente si el uso de concesión es gratuito. Así es. Simplemente. Entonces ahí ya no sería un problema para nosotros para otorgar la patente. Esa facultad hay que entregar al gobierno del territorio especial para que autorice el uso comercial, no todo en el borde costero, porque hay que pensar de que también por normativa y por un tema de seguridad el borde costero entero, ¿no es cierto? Porque este tema lo hemos planteado en el Ministerio de Defensa, que por un tema de seguridad tiene que haber los espacios en caso que nos invade cualquier país, por ejemplo, tiene que existir, pero por lo menos que entrega ciertos paños, ¿no es cierto?, el área, toda la zona comercial, que puedan tener la competencia a este gobierno de territorios para que entregue las competencias y los que solicitan y también puedan formalizar, ¿no es cierto?, la tramitación de la patente y que funcione como corresponde. Y además que la argumentación que hemos planteado, primero somos un territorio especial, claro, y que hasta el día de hoy día, ¿cómo se llama?, el criterio que usaba la subcomisión de que el pueblo Rapa Nui tiene derecho del uso de su tierra. Y la ley llegó después, obviamente, a entregar la facultad al Ministerio de Defensa, y con esa mirada se pensó de que hay ciertas zonas que deberían, por lo menos, del uso del borde costero, pasarlo desde el ministerio, o por último, que mantiene la competencia, pero también que le entrega a este gobierno del territorio especial la facultad para que autorices y que las zonas de uso comercial puedan regularizar y tener la patente
que rige la ley municipal. Perfecto, como no se especifica bien en cuanto a borde costero, es sumamente importante, Tabana, dejar informar a nuestra comunidad para que ellos puedan entender bien y puedan hacer una votación informada. Ahí hiciste mención del Ministerio de Vivienda. Sí, está ministerio, o sea, aquí va en la intervención relevante de la municipalidad, de los Ministerios de Vivienda y Urbanismo y de la Defensa Nacional. En lo que se refiere al borde costero, dicho plan deberá enmarcarse en la política nacional del uso del borde costero y considerar las atribuciones de la Directemar. Y ese es uno de los temas que en nuestro pueblo ha estado como desorientado sin conocer bien, porque ahora ustedes me están hablando de temas de concesión, de todo lo que es partiendo desde Anaquena, digamos, hasta Jangapico, sí, donde está todo eso. Ahora, ¿qué pasa con los otros bordes costeros? Eso es lo que yo quería que si lo pudieran dejar informar a nuestro pueblo para que ellos puedan tener en conocimiento. Betty, hay que pensar que esta es una propuesta. Sí. Segundo, claramente la propuesta dice que las competencias se va a ir, por lo menos va a quedar explícito en el articulado, de que el gobierno y territorio puede ir solicitando las competencias a otro ministerio. No vamos a solucionar todo el problema ahora, pero por lo menos... Pero el problema del borde costero es de ahora, porque mucha gente se va al borde costero todos los años. No, pero se refiere al borde costero de uso comercial que tiene que ver con las atribuciones. O sea, nosotros aquí nos estamos rigiendo con la zona urbana principalmente, sí, y de esparcimiento general. Por eso yo le digo, aquí en la minuta... No es el borde costero completo que va a prohibir que la gente no puede ir a la playa, no puede ir a pescar. Eso no es así. No es así. Estamos refiriendo que es las competencias que tiene actualmente el municipio, que no tiene la facultad como para autorizar, ¿no es cierto?, la patente. Hay que ser súper claro en eso, súper claro. No confundamos y no... sí, no, es que no mezclemos las cosas tampoco mezclar por eso, las cosas. Es sumamente aquí hay lo que dice la propuesta. Hay un parque nacional, hay una administración también, va a haber un vínculo porque finalmente todos nosotros en conjunto siempre tenemos que tener un principio de coordinación, de eso se trata. Y bueno, lo que pasa es que cuando tú mencionaste el tema del Ministerio de Vivienda, que eso es un gran dolor nuestro. Sí. Tema de vivienda, tema de urbanismo, temas de calle, ¿no es cierto? Temas de Serviu. Entonces, eso también, atención, porque ahí nosotros también vamos a tener una oportunidad de una vez por todas, ¿no es cierto?, de ajustar esos instrumentos, esos financiamientos y canalizarlo de acuerdo a nuestra realidad y no finalmente siempre estar topando con la formalidad, finalmente con las dificultades administrativas que nosotros tenemos que rendir cuenta a la región de Valparaíso. Finalmente, todo lo que ocurre aquí en términos de vivienda, en términos de financiamiento, por ejemplo, a través de los arreglos de calle con Serviu, nosotros tenemos que pedirle la opinión a Serviu si queremos... No, eso está súper claro, sí, pero acá en la minuta dice otra cosa. Y esto es una de las peleas que han tenido en nuestra comuna, un miedo. Por eso yo insisto, ¿cuál es la atribución que tiene el Directamar en cuanto al borde costero? Pero es que lo ha tenido siempre. Sí. Ya, o sea, lo que pasa es que hoy día apareció el nombre, Yangarina con papaya o Kia, siempre ha sido así. Pero se refiere las competencias que relaciona el municipio con el borde costero, no el borde costero completo. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre rural y las el patentes otro comerciales? Porque obviamente lo que decía la Tabana, para poder autorizar, ¿no es cierto? Una patente tiene que tener la formalización del terreno y la que tiene la atribución de los bordes costeros es el Ministerio de Defensa. Entonces, a eso se refiere. Es que la modalidad de solicitud de uso del borde costero se canaliza y siempre se ha hecho a través justamente de un departamento justamente de Directamar en el fondo. Ya no me acuerdo de hecho ahora del nombre de ese departamento. Y ellos canalizan esas solicitudes. Entonces, ¿qué impacto tiene obviamente con respecto a la solicitud de patente de esos comerciantes? Es que para poder solicitar la patente
te solicitan como requisito mínimo que la situación del lugar donde tú tienes tu establecimiento esté regular. Sea vía concesión, sea vía una cesión de derechos, sea a través de, ¿cómo se llama esto? De ¿Licitación? No, cuando tú eres dueño. ¿Propietario? Sí, cuando tú eres propietario. ¿Título de dominio? Exacto. Entonces, vía eso, cuando tú compruebas, efectivamente, entonces ahí no tienes problema, si eso es el tema, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú no estás al día o tienes todavía nada resuelto con respecto al uso, a tu concesión solicitada justamente a la Armada, ¿no es cierto? Entonces, claro, te crea observaciones cuando tú vas a solicitar la patente. Entonces, nosotros hemos sido criteriosos en ese sentido para justamente tratar de adaptarlo a la realidad nuestra. Y es por eso también que en ese mismo contexto también lo hemos hablado desde inicio de año, cuando nosotros hemos entregado las prórrogas de las patentes, era justamente poder ver de qué manera incluso nosotros podíamos desde la municipalidad hacer la bajada de los articulados del convenio 169, ¿no es cierto?, hacia la municipalidad para tratar de subsanar esta dificultad. Que tiene que ver con el uso de concesión del borde costero por personas pertenecientes al pueblo Rapa Nui. Ok. El régimen tributario. Yo sigo con el tema municipalidad, no habrá cambio porque todo está amarrado, encadenado, etc. En todo Chile, las municipalidades, como que los permisos de circulación es como una plata que le entra extra para administrar o para gastar donde sea. Pero al momento de la GTE, esos gastos o esa plata se va a ir directamente al gobierno territorial y ya no es parte del municipio. Ahora, si tú me preguntas a mí, me parece maravilloso que en definitiva eso pueda ir, ¿no es cierto?, a favor del GTE, porque además eso también les va a dar a ustedes, o sea, a los que van a componer el GTE, ¿ya?, la potestad y la atribución de justamente determinar, porque ¿cuál es la gran problemática que nosotros tenemos hoy día? La cantidad de vehículos, ¿no es cierto? Y obviamente el monto, ¿no es cierto?, que es insignificante, que hoy día se paga en esta comuna como permiso de circulación. Entonces, una forma de enfrentar la problemática es justamente ahí ir donde más duele, ¿no?, que es el bolsillo. Porque efectivamente, si uno ve el calibre de los vehículos que hoy día circulan en la calle, o sea, en cualquier comuna de Chile, lo que pagas es 1000 veces más de lo que pagas acá. Así es. Solo Betty, para agregarle que esto no se va a considerar como un impuesto, porque en la propuesta el tema del impuesto vamos a seguir exentos. Lo que se crea ahí, porque no solamente se va a cobrar, ¿no es cierto?, la tarifa real. No es un permiso de circulación, no. Es una tarifa que permite para desmotivar a las empresas que traen una cantidad de vehículos a la isla. O sea, va a ir acompañado con una cuota de mínimo de vehículos. A partir de cierta cuota, usted tiene que pagar. Para desincentivar. Desincentivar, claro. Desincentivar. Es el objetivo para pagar el transporte de vuelta, entonces. Claro, es el sentido porque también no se puede aclararlo como un impuesto o como un permiso de circulación, porque eso corresponde a la municipalidad. Es que por eso yo quería leer que me lea bien ese artículo, porque efectivamente por norma, por ley municipal, obviamente le compete a la municipalidad hacer cobro del permiso de circulación. Ahora, si el GTE quiere en el fondo fijar, ¿no es cierto?, algún tipo de cobro sobre justamente el hecho de traer y de poder circular aquí en el territorio a los vehículos, y que de acuerdo al avalúo incluso del vehículo puedan ver cuál es el monto, como lo hacen en otras comunas de Chile. De hecho, el fondo municipal hoy día se alimenta de los impuestos que pagan
en las diferentes comunas más importantes del país, donde justamente tiene que ver con los permisos de circulación, donde ahí pagan, ¿no es cierto?, lo que corresponde al avalúo del vehículo. ¿Y por qué esperar el estatuto y no hacer algo hoy día, por ejemplo, Tabana? Lo estoy pensando. Sería un buen aporte para salvar, para descomprimir un poquito. Lo estamos pensando, porque efectivamente hoy día una de las crisis más graves que nosotros tenemos es efectivamente el aumento vehicular en la comuna, efectivamente la capacidad de carga que tiene y obviamente que tiene un impacto además sobre las calles donde se circula y que hoy día también nos tienen esta situación, ¿no es cierto?, de insatisfacción, si se puede, no satisfecho, digamos, por las condiciones de las calles. Y sobre todo el estado de la isla que se está derrumbando todos los días en Orongo, por el lado de Omoji y por Poique. Entonces, yo creo que este tema de trabajar internamente esto tiene también que salir a conocer. O sea, si ustedes van todos los días a estos lugares que les digo, ahí todos los días se está derrumbándose. Y de a poco que está en peligro, así que pero eso, esta propuesta para el GTE de tener esa atribución en definitiva me parece muy bien, porque finalmente va a ser una toma de decisión consensuada, porque a la vez así, porque yo entiendo ahora por qué lo están poniendo acá, porque claramente que para la municipalidad el permiso de circulación es un ingreso que va a favor, ¿no es cierto? Pero ahí también estamos hablando de que el GTE en este proceso de descentralización fiscal, como se dice, en el fondo va a tener una fuente de financiamiento que lo podrán en el fondo condicionar con esta regulación finalmente de la llegada de los vehículos. Hay un trabajo colaborativo en la municipalidad que tiene que ver con toda la zona urbana de los caminos y obviamente el trabajo colaborativo entre el gobierno, el GTE y la municipalidad. Esos fondos también pueden ir redireccionados al trabajo que desarrolla, porque acuérdate que el GTE no es operativo. ¿Me entendí? Podemos recaudar, pero no vamos a implementar. No. Podemos recaudar, pero lo que se recaude dentro del territorio se puede redireccionar al ente que corresponde para la implementación local. De la necesidad local. O sea, local. Exacto. Por eso es una propuesta de autonomía administrativa. O sea, este gobierno va a tener las competencias y la facultad autónomas y administrativas de trabajar en el territorio con decisión del territorio y en conjunto con las autoridades y los otros servicios dentro del territorio. Yo creo que esto, de todas maneras, va a quedar mucho mejor administrativamente, porque esto es un estatuto de administración autónoma. Como dice la Tabana, vamos a romper un poco ese trayecto largo dependiente del gobierno regional, va a traspasar a este gobierno del territorio todas las competencias, todo el presupuesto, ya es una ganancia. Y no tenemos tiempo. Y también los ministerios que no van a ser traspasados va a tener los servicios públicos van a estar con el delegado, pero la relación de otros ministerios, los servicios públicos que quedan en el territorio va a ser directamente con los ministerios. También vamos a ahorrar todo ese trayecto que nos permite que este gobierno puedan crear unidades técnicas para formular proyectos, proyectos de inversión de infraestructura grande que permite subir directamente a los ministerios y bajar. Lo otro que también nosotros logramos negociar con el gobierno sobre esta propuesta, que por lo menos las plenarias se va a mantener. La relación del gobierno del territorio va a seguir directamente a nivel central. Los 4 plenarias anuales se va a mantener, la relación es mucho más directo, las realidades podemos subir más y trabajamos con un plan unificado. Es lo que se está trabajando actualmente estos últimos 3 años, ¿no? Siempre hemos trabajado, pero yo insisto, hemos trabajado de buena voluntad. No tenemos la facultad como subcomisionado y como CODEIPA resolutivos, somos consultivos, nos preguntas, proponemos, si el Estado, el gobierno regional quiere
pero de la buena voluntad. No hay una normativa, porque esto va a ser una ley constitucional donde usted dice, compadre, usted no me cumple, me tiene que cumplir porque así indica la ley, que es distinto el trato. Sí, y una de las grandes dificultades que uno incluso hoy día lo ve aún más de cerca, tiene que ver con todas estas políticas públicas que finalmente tenemos la obligación de hacerla bajar a nivel comunal y donde muchas veces nos vemos entrampados o con la dificultad de poder flexibilizarla a la realidad local, ¿no es cierto? Entonces, esa misma atribución nos va a permitir diseñar todas esas políticas públicas que obviamente bajan del nivel nacional, pero que de cierta forma nos va a permitir a nosotros flexibilizarla y acomodarla a la realidad local, lo que a veces me ha tocado hacer en su momento desde el gobierno regional de Valparaíso. Entonces, desde un punto de vista, lo que estamos haciendo ahora es acortar el camino. Así es. ¿Sí? Y hacer que las cosas fluyan más rápidamente. Tabana, me quedan dos preguntas, últimas preguntas, vamos a finalizar. ¿Cuál es la importancia del Tratado de 1888 que hoy día debe estar en el estatuto, en la propuesta del estatuto o en los articulados del estatuto? Bueno, ahí hay una demanda histórica. Yo soy testigo de aquello, de los 30 años que llevo acá, y obviamente uno también ha heredado un poco de la historia. Y sabemos que para muchos miembros de la comunidad, muchas organizaciones representativas, ¿no?, del pueblo Rapa Nui, para ello es fundamental que eso esté plasmado y que el hecho de estar plasmado en esto permita que efectivamente podamos avanzar a que esto se materializa, porque finalmente lo que siempre se ha levantado es que no ha habido cumplimiento de aquello. Entonces, esto es una oportunidad para que lo podemos plasmar en un acuerdo como esto, ¿no es cierto? Que esto sea justamente ya declarado como un compromiso del Estado y que finalmente también ahí mismo podremos exigir que efectivamente de ahora en adelante, no miremos hacia atrás, pero de ahora en adelante podemos llevarlo a cabo, podemos materializarlo para ir finalmente cerrando esas heridas. El idioma Rapa Nui y irun itatucaín aquí irun estatuto y propuesta de estatuto Equinei es fundamental que todas las institucionalidades puedan tener el letrero en Rapa Nui, personas que hablan Rapa Nui, todo en Rapa Nui. Juliano Taua, arote arero. Irote itmero es como airare o itmera peniye pejetatu itekatuen yang harina. Ko tangia te tua ta to kitpiti afur matahiti kaiti karibariba te no hanga o te ra de ana me hanga mo ta ya ukuruan pahon ki te hua ai peni pehet kuru mana en te no hanga eno o te re nei ko te ke ata to i tu mahana nei I te mera peni e airo a te anga e ko tu ko mo iribariba mo noho o mo koa o ki ta anga poki porque airo atu anga porque airo apa I te nu toro a kiet ki ko peni horta tu nei o hortu ya te me ena pehe te roa ena ana hakatitika ana oho moanyengi te ngā piha tātou aena o haho institucionalidade ne tātou aena roto mauni at ko atare tawana tare o tsure kao peniye me nei o te mahana o te reo me hau haari aria heaha hakaturo I tātou te paari mo pua I te rima mo te kea e tātou ngā pokiera tātou e kiera penika wananga ko I te wananga Rapa Nui pe ira te noho hanga I tu mahana nei tangi roto o mahati te roa Rapa Nui korehe ko hoa te tangata ina he tu urahi atu pai pe he korua rua te manau anti ki te hakmao o te roa nei. Ki tōku iho I vetie roa nei o te reo Rapa Nui, katahi ko here a, tapura a, ko tamaua, I rungi te me ere ki he ordenanza. Ai pa iro te hare tawane no maiena ki iro apene ye te reo tumu o te kona nei reo Rapa Nui. Mai rahora hoi I haamatai I te rauhuru o te piha o te tahi institution te aura haamatai huri ai te arero, huri ai te reo
I te reo te raua wananga, aro te reo rapanui. Ipa i tatu e ui atu ena, mai ro te banko, ki te kona hare hapa o mau iui, pe ira ana ki ngā kona hare tau ai no tatu e tu uena, ko te ke apa i tatou, pe ni huri koho araua i te reo. Yeah. Pe ira hoi me o tātou, koro iti, e anga mau ina hoi, ko no hai wānanga no, e mau pa i te hakhiuhiu, e oho e ui, e wānanga ki ranga nuu, pe ni e ka huri hoi korua me, e me nei pa he ordenasa o tātou, ko te roa e hoi e ki era, ra uhuru te vese, fiscalización, he ordenasa pa i me ere vetie. E ui, e to mai e koe, e anga, mo ira pa i anga ai. Ka e ope nei hei hanga no o, e te roa e hoi o te reo, mo haka puai e vetie, ina he me e hau hao pea, mo haka hangu i te hare hapi. I eiroa i angarina, te hare hapi, hei re ora panui a mai te ora rikiriki, ngā tanga rikiriki ene no mai. No. Ai te kona o tātou mo haka puai. Haka puai a rāua, mo haka rahi a rāua pahe maori, mo vai a rāua i te hapi, mo at haka hangu i te rauanga, e tahi hapi angarina, pe hiwa a po e rua, e toru, e ki tu utakoa ki ngā tanga nui nui era, e mora wāmai pai o te meere ki ere universidad, nā pai piria ki rāua mauera a ki ngā nuu maori ena, ha ere ena ki haho i oho ere ki Aotearoa, ko te kea a, pene ye, ai te roa, mo haka hangu o te reo i te rauhuru o te motu o te Polinetia no mai ena. E pei ana ki ui tātou, pahe pu o kwaktere o te kainga nei, pe he tātou ana hangu pe mua ka hoena, i ngā hare hapi era, mo puei pai o te reo. E mo hio mawairu i tātou kai. Maururu te pahawana o tawanai, maururu te koro tu hore tu mei ei, mahaki te koro te hua ai e, te roa nei, te nohohanga o ro te hare tawana, i ro te mana uena e hakatika mai ena mo te estatuto especial. Komisionā e maururu te kia koe tu uvari mai, e tu mea nei, e waha pea nei o ro te roa e ro te entrega de información, a ro te roa e ro te vea o te prensa i ki ena, he hamata pai he hiu i te diálogo interno tapatiena hana aha horaha ihe. Bueno, heoti te hoi hau mapai o te awani, heoti te entrega de información, heotatu ki te mai te reunión, mai te pirira ero tatu i planifica mai e o tatu a te hua ai ki pene e pe he te etapa a he ame. Heoti te etapa nei, mai te mahamonire, orano e te awhai centro Katipare, heo mai te etapa de deliberación. He a te etau ki aho, hiuru tatu pe he pueblo. No he amo, haktitika tatoa, i te me ki ere i te reunione tatoa. Pae a huru reunione iangai. I matu e taura i te informazione o te ngame era i ki mai ere te hua ai penia me orau o hanga amo haha o ki ro te propuesta. Ora me e meni o tatu kano nei mai te monire. Tapati tatu ani e te tapati no tatu haktitika mu i penia pe he tatu ka popo ka hoera haka riva mo te propuesta penia ki atu tu hora penia he propuesta. Hiu i tatu i chora nei pe he hua ai o te kainga haktitika popo heo hiranga me era i ki era i rote reunione penia ko me era me hanga matu popo mo ki oti hiuru tatu ki te etapa ero te negociación con el gobierno. Au e vetie hangaro a maururu atu i te wahanei ai mei ei, au i hanga i angarina mo turu mai, mo vai to oku manau, mo mahia i to oku manau anungi te anga nei ki te mahinga o te kainga. Me no aku muki ta koa ki raua pene ye ipa i te apapainga o te manau ko vai ko hoatua mai mua, mai te koraha matai ro te anga nei. E i te tatu pene ye te wānanga o pea, o tatu mauapa he haura panui ka vai ena. Peire te hua ai e, ina koro korehu monire i te hare Katipare mai te horono o te ahiahi. E wari korua, te wahaera waha hau haari weriwa, moia i tahi e korua hea hai te me o te kainga ina no i ei hangai mahakatika riva i te roare. Maururu atu, i orana korua, tawana maururu, komisionā, i orana korua, ekipo maururu, i orana. Maururu.